Revelado, mi nuera intentó vender mi casa, pero lo inesperado que descubrí fue extraordinario. La idea de perder mi hogar, el refugio donde construí una vida con Elena, me llenó de una angustia que nunca pensé experimentar a esta edad. Cada rincón de la casa estaba empapado de recuerdos. El rincón donde reíamos en el sofá. La cocina donde su aroma a pimientos asados todavía parecía flotar. Ana, mi nuera, decidió que era lo mejor para mí. Afirmó que ya no podía quedarme solo, que debía empezar una nueva vida. Como si mi existencia dependiera de un cambio de dirección, y no de la memoria de lo que amaba. Angustiado, me encerré en el ático. Era un espacio olvidado, lleno de las sombras del pasado. En cada caja descubrí fragmentos de mi vida que había guardado con recelo. Libros, fotografías y cartas. Fue entonces cuando encontré aquellas cartas de mi abuela. Eran sus pensamientos más íntimos, escondidos entre un susurro y otro. Un amor por el arte que nunca mostré. A medida que leía, su voz resonaba en mi mente, llevándome a un viaje emocional que encendía una chispa dentro de mí. La necesidad de honrar su legado se apoderó de mí. Los días se convirtieron en semanas mientras mi mente luchaba entre el dolor de la traición y el deseo de mantener vivo lo que significaba mi familia. Era como caminar en un mar de dudas, donde cada paso podía ser el último en el hogar que había amado. La voz de Ana sonaba constantemente en mi cabeza, diciéndome que estaba viejo, que era hora de dejarlo todo atrás. La idea de pelear me aterraba, pero la nostalgia me empujaba hacia adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La búsqueda de mi abuelo me llevó a Julián, un viejo amigo que había sido un pintor bohemio en su juventud. Compartí mis descubrimientos con él, y me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Tu abuela tenía un talento increíble, me dijo, y tú también lo tienes dentro. Nunca había pintado, mis machetes eran números y ecuaciones. Pero la vida, en su cruel ironía, me estaba ofreciendo una nueva forma de expresión. Sudoroso y nervioso, tomé un pincel por primera vez. Cada trazo estaba cargado de mi rabia, mi dolor y mi deseo de ser escuchado. Pero con cada paso que daba hacia este nuevo horizonte, la presión de Ana crecía, como si una tormenta aguardara en el cielo. La venta de la casa estaba latente, una sombra que no podía ignorar. Las discusiones se volvían más frecuentes, alimentadas por mis reticencias y su insistencia en que debía seguir adelante. La marejada emocional me hacía sentir como un náufrago en alta mar, y cada rechazo significativo a sus palabras era como hundirme más en las aguas heladas de la incertidumbre. Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo y mis lienzos empezaban a hablar de una resistencia que nunca imaginé tener, un giro inesperado se presentó ante mí. En el fondo de mi ser sentía que la respuesta que anhelaba estaba al alcance de mi mano, pero ¿sería capaz de enfrentarlo? La lucha por mi hogar aún no había terminado, y con cada trazo, un nuevo capítulo de mi vida comenzaba a revelarse. El día pictólico llegó. Con cada amanecer, la atmósfera en mi casa se tornaba más tensa. No sabía si la culpa de mi resistencia y el deseo de enfrentar a Ana se manifestarían en mi arte o en una confrontación directa. Las imágenes que aparecían en mi lienzo eran un grito profundo. En ellas se plasmaba un hogar deformado por el miedo y la incertidumbre, pero también brotaba la esperanza de la renovación. Le expliqué la importancia de mi hogar no como un simple espacio físico, sino como un refugio de vida que contenía cada recuerdo, cada gesto de amor que había compartido con Elena. La pintura que estaba creando se convertiría en una extensión de ese lugar, una manera de conectar el pasado con el futuro. Su mirada cambió.
En lugar de resistencia, vislumbré un destello de comprensión. Pero no había terminado. Le compartí mis avances artísticos, cómo el paisaje de mi dolor se había transformado en algo sustancial y bello. Ella simplemente miró, sin palabra, quizás empezando a entender que esta no era solo una lucha por un lugar, sino por el alma que aún habitaba en mí. Aquel día creí que podría haber comenzado a delinear un nuevo camino. Sin embargo, Ana tenía planes para mi futuro, que implicaban un lugar totalmente diferente dentro de su visión. La presión de la inminente venta y su insistencia continuaban persistentes. Capaz de sentir la presión una vez más, me pregunté si había de verdad un lugar para mis sueños en este nuevo capítulo. Mientras descendía las escaleras, sintiendo la mezcla de esperanza y miedo a la vez, me di cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Podría realmente convencer a Ana de que mi arte y sobre todo mi lucha merecían un espacio en mi vida y un lugar en nuestro hogar? Sabía que la respuesta exigiría no solo valentía, sino también una confrontación más profunda e incómoda con las expectativas de aquellos que decían quererme. En ese momento, la puerta de mi nuevo futuro se entreabrió, pero ¿sería suficiente para mantenerme dentro? En los días siguientes, la incertidumbre me acompañó como una sombra. Los sueños que habían comenzado a tomar forma en mi lienzo se vieron amenazados por la realidad de la venta, y aunque la confrontación con Ana había sido un paso adelante, la duda seguía latiendo en mi interior. Las noches se convertían en territorios de batalla. Mientras intentaba descansar, mis pensamientos se agolpaban y cuestionaban mi capacidad de aferrarme a mi hogar emocional, a mi creación artística. Pintar se convirtió en mi refugio, pero también en una lucha constante. Cada brochazo era un intento de apoderarme de la narrativa de mi vida. Quería plasmar mi resistencia, la imagen de un hombre que no se rendía ante los vaivenes del destino. Sin embargo, había algo más que agitaba mis pensamientos, la necesidad de conectar con otros, de compartir este proceso de transformación. La obra que estaba creando merecía ser vista, no solo por mí, sino por quienes también luchaban por sus sueños. Decidí que era hora de organizar una exposición en mi estudio. No sería un evento grandioso, sino una reunión íntima con amigos y conocidos que hubiesen sido testigos de mi viaje artístico. Este sería un espacio seguro, donde podría mostrar no solo mis obras, sino mi esencia. Me pasé las siguientes semanas recordando a todos aquellos que alguna vez me habían apoyado, desde Julián hasta aquellos que compartían momentos en mi hogar. Me aventuré a invitarlos, a abrir la puerta de mi lucha y mostrar no solo los colores en mis lienzos, sino todo el sufrimiento y la esperanza que anidaban en ellos. Mientras pensaba en este encuentro, el diálogo con Ana continuaba. Su visión seguía chocando con la mía, y cada conversación parecía deshacerse en argumentos sin fin. Sin embargo, en lugar de derrumbarme, decidí que esta era una oportunidad para reafirmar mis valores. Hablé con ella abiertamente, manifestando que esta exposición era fundamental para mí, no solo como artista, sino como ser humano. Con su postura clara sobre la venta, comprendí que para ganar espacio en nuestras vidas debíamos aprender a dialogar y a escucharnos, aunque esas palabras fueran difíciles de articular. El día de la exposición llegó. La luz del sol iluminaba mi estudio y arranqué el temor que me acompañaba al abrir la puerta para recibir a mis invitados. Ver a aquellos amigos entrar, sonrisas en sus rostros y miradas curiosas, me dio una fuerza inusual. Las obras colgadas en las paredes parecían susurrar historias de un hogar vivido, de momentos compartidos, de batallas ganadas y perdidas. A medida que mis amigos se acercaban a las pinturas y comenzaban a comentar, noté en sus ojos una conexión que resonaba fuertemente con mis sentimientos. Aquella noche el diálogo emergió con facilidad. Compartí cada relato detrás de las obras, cada emoción cruda que había puesto en cada trazo. La validación que tantos años había buscado, fuera de las expectativas de otros, finalmente llegó en forma de aprecio y reconocimiento genuinos. Sin embargo, cuando la noche llegó a su fin, sentí un vacío. Aunque había dado pasos hacia la aceptación personal, aún había una conversación sin resolver con Ana. La tensión entre nuestras visiones seguía ahí, interrumpiendo el resplandor de mi triunfo personal.
Mientras mis amigos se despedían, una pregunta comenzó a salir de mi interior. ¿Podría esta exposición ser el puente que necesitábamos para encontrar un terreno común? Esa noche, tomando un trago de vino en la soledad de mi estudio, comprendí que el camino hacia la reconciliación aún estaba cargado de desafíos. No podía posponer el enfrentamiento. Lo que había descubierto en mí a través del arte había fortalecido mi deseo de ser escuchado y entendido. Con el corazón acelerado, decidí que al día siguiente hablaría con Ana una vez más. Aquel encuentro, lejos de ser una simple conversación, se convertía en una confrontación de dos mundos y dos visiones. ¿Podría lograr que ella viera el valor de lo que había creado? La última pregunta que resonaba era si estaba preparado para afrontar no solo a Ana, sino la posibilidad de perder, en una lucha que ya había transformado mi ser. El mañana se dibujaba incierto, y con ello comenzaba un nuevo capítulo. La mañana siguiente se levantó con la luz suave del sol filtrada a través de las ventanas de mi estudio. El aire estaba impregnado de una mezcla de nervios y determinación. La exposición había sido un punto de inflexión, un bálsamo para las heridas del pasado, pero ahora enfrentaba un reto que podría definir mi futuro. La conversación con Ana era inminente, y aunque el temor amenazaba con consumir mi determinación, algo dentro de mí reiteraba que el diálogo era imperativo. Consciente de la creciente tensión entre nosotros, cada paso hacia el lugar donde planeaba encontrar a Ana se sentía más pesado. Nunca había sido fácil abrir mi corazón a las personas, y el hecho de que una de las personas más cercanas a mí cuestionara mis decisiones artísticas y mi hogar aumentaba el peso de la conversación. Sin embargo, más que el miedo a que ella no comprendiera mi camino, lo que me preocupaba era mi propia capacidad para expresar mi verdad. Mientras me preparaba, revisé las obras de la exposición que habían quedado en mi estudio. Sus colores vibrantes y las emociones plasmadas en cada lienzo parecían decirme que había algo en mí que merecía ser defendido. Esta era una parte de mí que había estado en la sombra durante demasiado tiempo, un reflejo genuino de mis ansias y mis luchas. No podía permitirme flaquear ante la presión externa. Finalmente, me dirigí al café donde habíamos acordado encontrarnos. El olor a café recién hecho y el bullicio de las conversaciones me envolvieron al entrar. Busqué su rostro familiar en medio de la multitud y al encontrártela, noté la preocupación en su mirada. Nos saludamos apenas y nos sentamos a una mesa pequeña, la tensión palpable entre nosotros. «¿Cómo te fue anoche?», preguntó, con un tono que delataba su intento de suavizar el ambiente. Pero yo sabía que eso no cambiaría la conversación que debíamos tener. «Lo que sucedió fue más que una exposición», respondí, sintiendo que cada palabra tenía que ser pesada con significado. «Fue una declaración de quién soy y lo que lucho por preservar, pero creo que tú no lo ves de esa manera». Su expresión se tornó de sorpresa a defensa. «No te estoy tratando de hacer daño, estoy tratando de proteger tu futuro». Esa frase resonó en mi mente como un eco. Instintivamente supe que no sería fácil alinearnos. Decidí ser directo. «Me parece que tu idea de protegerme implica cambiar lo fundamental en lo que creo. No quiero pasar mi vida soldando mi pasión bajo las expectativas ajenas». Las palabras se deslizaron como un torrente, abriendo un espacio para una discusión real. Hablamos sobre nuestras visiones, las expectativas familiares, mi arte y la venta de la casa. Cada argumento que ella traía, cada preocupación que expresaba, se enfrentaba con la fuerza de mi pasión recién descubierta. En esos momentos miré más allá de mi propia necesidad. Intentaba comprender su perspectiva, el fondo de su preocupación, y por qué era tan contundente en su deseo de ver cambios en mi vida. Su deseo de protección estaba arraigado en amor, pero me preguntaba si eso bastaba para cimentar un futuro que ambos deseábamos. El café iba quedando vacío a nuestro alrededor, pero nuestras voces seguían resonando en un diálogo. Lo inesperado ahondó en un abismo. ¿Podíamos encontrar un equilibrio entre sus preocupaciones y mi arte? La lucha interna entre ambas perspectivas era un reto que resonaba en cada palabra. Cuando llegamos a un momento de calma, su mirada se suavizó. «Quizás no estoy viendo la situación desde la perspectiva correcta», admitió. «Tal vez tengo que aprender a aceptar tu camino, incluso si eso significa ver que dejas ir lo que considero un hogar». En ese instante, entendí que la confrontación estaba sirviendo como un proceso de revelación, donde tanto ella como yo empezábamos a desnudarnos emocionalmente, aunque las cicatrices tardarían en sanar. Sin embargo,
un nuevo dilema se presentó ante mí. La posibilidad de que esta conversación abriera una puerta hacia un futuro en común era solo un destello en la niebla de incertidumbre. ¿Podría encontrar una manera de reconciliar nuestros deseos sin sacrificar mi esencia? Esa pregunta se alojó en mi mente mientras terminábamos el café y nos mirábamos a los ojos, cada uno tratando de encontrar un camino en un terreno inexplorado. Los ecos de nuestra lucha seguían resonando, y comprendí que esto apenas comenzaba. La respuesta estaba allí, en la intersección de nuestro diálogo, lista para ser descubierta. Pero el verdadero desafío apenas se vislumbraba. Ana abriría su corazón, pero yo debía decidir cómo tenderle mi propia verdad. Sería capaz de hacerlo sin perderme a mí mismo en el proceso. Al salir del café, el aire fresco golpeó mi rostro como un recordatorio de la vida exterior, distinta a la burbuja de nuestras conversaciones. Cada paso eran ecos de mi propia indecisión, una danza entre el deseo y el deber. Las palabras de Ana reverberaban en mi mente, como un compás, guiándome en un camino tan incierto como necesario. No solo se trataba de su aceptación, era mi propia verdad la que estaba en juego. Decidí que el arte que había comenzado a abrazar no podía ser solo una medida de éxito físico. Tengo que expandir mi mente en ese proceso. La idea de moverme a un nuevo espacio, de hacer de mi arte no solo una expresión, sino también un sustento, comenzó a tomar un papel central. Volví a mi estudio con el pulso acelerado. Necesitaba transformar aquellas emociones en acción. Miré las obras que representaban mis luchas internas y mis juicios emocionales. La idea de una exposición permanente comenzó a florecer en mis pensamientos. Quizás no necesitaba la aprobación de Ana para validar mi música. Tal vez necesitaba su apoyo para construir lo que empecé. Esa sensación de posibilidad me impulsó. Decidí exponer mis obras en un espacio público, no solo para vender, sino para buscar conexiones auténticas y retroalimentación. Pasé los días siguientes en el estudio, ensartando ideas y bosquejos en cada lienzo disponible. Me adentré en una especie de trance creativo. Una marea de energía alimentaba mis movimientos, y cada trazo se sentía como un paso hacia la liberación. Tenía claro que solo podría gestionar mis conexiones externas si primero lograba consolidar mi voz interna. Mientras trabajaba en mis piezas, empecé a captar las palabras de Ana desde un ángulo diferente. La expresión artística se presentó como una oportunidad para abrir un diálogo nuevo entre nosotros. Al experimentar con nuevas técnicas y estilos, noté que mis emociones comenzaron a encontrar formas que usualmente se mantenían ocultas. Mi arte no se limitaba a un lugar físico, se derramaba en la naturaleza, en historias, en colores. Esa transformación fue un acto de autenticidad que no solo me liberaba de mis propios miedos, sino que también influía en aquellos alrededor de mí. Ana se acercó a mí sin previo aviso una tarde, cuando la luz amarilla del atardecer invadía el estudio. Traía consigo una vulnerabilidad que no había visto antes. He estado pensando, dijo, su voz más suave que antes. Quizás debía haber sido más abierta a la idea de tu proceso. Te he visto cambiar, y eso me da esperanza. La imagen de las cicatrices aún supurantes en nuestra relación se evaporó momentáneamente. La confianza se había esbozado en esa conversación, pero estaba claro que aún había más muros que derribar. Mis decisiones son difíciles, Ana. Estoy dando un giro, y necesito que lo entiendas. Quiero entenderte. Pero tengo miedo de que este camino nos aleje, respondió. En ese momento, el eco de nuestras diferencias resonó de nuevo. Comprendí que había que abordar nuestras realidades individuales, juntos. Mi arte podía abrir una puerta, y al mismo tiempo construir ese puente tan frágil. Vislumbré la posibilidad de un plan. Una exposición sería el medio perfecto para no solo mostrar mi trabajo, sino también para crear un espacio donde ambas visiones pudieran encontrarse. Propuse un evento en el que podría invitar a sus amigos y contactos, quienes podrían aportar diferentes visiones que equilibraran nuestra perspectiva. Si lograba hacerla partícipe de este esfuerzo, quizás generaría un nuevo terreno para el diálogo y la conexión, donde ambos pudiéramos prosperar. Al compartir esta idea con ella, vi cómo su expresión cambiaba. El miedo se transformó lentamente en curiosidad. Mi corazón se aceleró,
La conversación estaba tomando dirección. Me encantaría ver cómo lo haces, dijo, sonriendo con un destello de confianza. Cuenta conmigo. Pero al salir a la calle, mientras la tarde se convertía en noche, una sensación de incógnita subsistía. Ahora mi desafío era doble: transformar no solo mi arte, sino también mi relación con Ana. ¿Cómo podríamos entrelazar nuestras almas de manera que no se sintieran separadas, sino complementarias? Con cada pensamiento, la lucha interior reverdecía. La incertidumbre era siempre una sombra, pero ahora se perfilaba una luz nueva, un camino hacia la expresión y la unión. Pero antes de avanzar, necesitaba enfrentar la presión de mis propios temores más profundos. Con cada decisión, la palabra equilibrio se hizo más relevante. ¿Sería capaz de crear un espacio donde ambas visiones coexistieran sin perderme en el proceso? La respuesta aguardaba, desafiando mi ingenio y mi corazón. La fase de preparación para la exposición se transformó en un viaje tanto físico como emocional. Había comenzado a visualizar el evento, dibujando cada rincón del espacio donde mis obras serían mostradas. En cada trazo experimentaba el reto del equilibrio que tanto anhelaba. Superar el miedo a la desaprobación se convirtió en un mantra que repetía cuando el desánimo amenazaba con afectar mi enfoque. Los días que seguían eran una mezcla de euforia y ansiedad. Contraté a un pequeño equipo de ayudantes que no solo tenían experiencia en la logística de eventos, sino que compartían una admiración por el arte. Este fue mi primer paso hacia el compromiso. No solo abrirme a la idea de mostrar mi trabajo, sino también invitar a otros a colaborar en mi visión. Esa simple decisión se sentía liberadora, como un primer aliento después de sumergirme bajo el agua. Mientras los preparativos avanzaban, me encontraba en un ciclo de producción frenética. Cada día abordaba un nuevo lienzo. Me dejaba llevar por lo que quería comunicar y cómo quería que el mundo interpretara mis luchas. Mis emociones, antes contenidas, empezaron a fluir con violencia y belleza. Después de algunos ensayos, incluso logré incluir elementos multimedia, incorporando audio y video de mis composiciones musicales. La sinergia entre los diferentes medios me mostró una faceta de creatividad que no había reconocido antes. Era un crecimiento personal palpable, como si las piezas de un rompecabezas complejo comenzaran a encajar. Ana se convirtió en una presencia constante en el estudio. Ella traía su propio aire de expectativa. Había asumido la responsabilidad de facilitar la promoción, utilizando su red para atraer a un público diverso. Pero había algo más en su mirada, una mezcla de admiración y ansiedad que necesitaba ser gestionada con cuidado. Comenzaba a sentir la presión de no decepcionarla. Con la fecha de apertura a la vista, los momentos de incertidumbre se multiplicaron. Cada conversación era un combate entre la ansiedad y la esperanza. Una tarde, tras un día particularmente productivo, me senté frente a un lienzo en blanco y dejé que mis manos se movieran sin pensar, un intento por canalizar la tensión acumulada. En ese acto, descubrí algo inesperado en mi técnica. Los trazos comenzaron a contar mi historia, una historia de resiliencia y transformación. Mientras buscaba mi voz a través de la pintura, la idea de que mi arte tenía el poder no solo de expresar, sino de sanar, se convirtió en central. Sentí que al compartir mis obras, estaba ofreciendo un pedazo de mi alma, lo que podría resonar en otros de formas que nunca imaginé posibles. Esa revelación me creó una nueva carga, la responsabilidad con el mensaje que estaba entregando al mundo. Un día antes de la exponiendo, Ana organizó una pequeña reunión en el estudio. Era un encuentro en el que invitaría a algunos de sus amigos más cercanos en un ambiente íntimo para que experimentaran mis obras antes de la apertura. El nerviosismo en el aire era tangible, y mientras escuchaba las risas y murmullos de expectativa, una sombra de duda cruzó por mi mente. ¿Realmente estaba preparado para este nivel de exposición? Ana, notando mi inquietud, se acercó y susurró: «Recuerda, esto es tu momento. No dejes que el miedo lo empañe». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco tranquilizador, pero la verdad era que la presión de agradar era abrumadora. A medida que la noche se adentraba, una pregunta persistía: ¿realmente podría equilibrar mi verdad interna con las expectativas externas? La tensión era palpable. No podía evitar preguntarme qué dirían,
¿Cómo reaccionarían? En mi mente, la posibilidad de un juicio, positivo o negativo, se cernía como una espada sobre mí. Cuando la luz del día comenzó a ceder para dar paso a la oscuridad, mi corazón palpité. Justo antes de cerrar la puerta, una idea repentina me asaltó. Estaba realmente listo para abrirme por completo. La exposición no era solo sobre el arte, sino sobre la vulnerabilidad de exponer mi ser al mundo. La expectativa de ser visto se desbordaba en múltiples capas de ansiedad. El momento de la verdad no solo se acercaba para mis obras, sino también para mí mismo. Era un espacio fértil para la duda, la confianza y la revelación que esperaba encarnar. La noche antes de la inauguración resonaría con un eco inminente. Sería capaz de llevar el peso de todo lo que estaba a punto de desatar. La conclusión podría cambiarlo todo. La mañana de la inauguración llegó sin piedad. Desperté con una sensación ambigua, un torbellino de emociones que se multiplicaba con cada tic del reloj. La exposición, la culminación de semanas de trabajo, estaba finalmente a la vista, pero a medida que el día avanzaba, la ansiedad parecía estallar en mi interior como un volcán a punto de erupcionar. Mientras preparaba mi ropa, los pensamientos empezaron a asaltarme. ¿Qué pasaría si mis obras no resonaban en nadie? Si mis esfuerzos eran en vano. En mi mente, una batalla constante entre la expectativa de éxito y el temor al fracaso se desataba. Cada vez que intentaba visualizar lo que había creado, me confrontaba con la inquietante posibilidad de que mis experiencias, emociones y vulnerabilidades se convirtieran en un motivo de burla en lugar de apreciación. Me encontré a mí mismo en el espejo, confrontando la imagen de un artista ante el umbral de la revelación. Sentía que el lienzo de mi vida estaba a punto de ser expuesto al juicio público. Tomar una decisión sobre cómo avanzar requería más que determinación. Era un acto de creación y destrucción simultáneo. La angustia estaba presente, pero también había un destello de expectativa. Este era el momento que había anhelado, el momento en el que podría gritar al mundo mi verdad. Llegué al espacio de exposición y el ambiente vibraba de anticipación. Mis ayudantes estaban colocándolo todo en su lugar, transformando lo que antes era un lugar vacío en un jardín de creatividad. Sin embargo, en cuanto cruzaron la puerta, el pánico socavó esa obra de arte. Miré cómo mis pinturas colgaban silenciosas, cada cuadro reflejando fragmentos de mí que había encontrado y perdido en el proceso. Entonces, imbuido de una especie de desesperación, decidí acercarme a cada lienzo antes de la apertura oficial. Necesitaba reconectar con la esencia de lo que había creado. Mientras recorría los cuadros, una sensación de calma empieza a envolverme. En cada trazo, en cada color, recordé las lágrimas y las risas que habían dado vida a esas piezas. La realidad de mi viaje personal era evidente, como si cada obra hubiera brotado de mis venas, cada detalle un componente de mi historia. Era tiempo de empezar a dejar de lado mis temores y abrazar lo que representaban. Este arte no era solo mío, era un regalo que compartía con el mundo. El bullicio de los visitantes inundó el espacio, y aunque la duda estaba aún latente, comencé a sentirme más firme en mis decisiones. La mayoría de los presentes eran desconocidos, pero cada uno de ellos portaba su propia historia. Quizás, al ser vulnerable y mostrar mi trabajo, podría permitirles también serlo. Esa idea trajo algo de alivio. No estaba solo en mi fragilidad. Todos llevamos una carga. Ana apareció a mi lado. Su rostro radiaba alegría y entusiasmo. «Vamos, es hora», dijo mientras nos dirigíamos a la entrada principal. Su confianza en mí fue un ancla en el mar de confusión que me enfrentaba. Cuando se abrieron las puertas, ¿podría realmente liberar mis miedos y permitir que otros vieran mis verdades? La multitud empezó a entrar, y el murmullo se convirtió en un símbolo de lo que estaba por venir. Las miradas curiosas se posaron en mis obras, y por un instante el tiempo se detuvo. La ansiedad que había sentido anteriormente fue reemplazada por una necesidad imperiosa de conectar, de contar mi historia sin palabras. En medio de las primeras reacciones, una figura se acercó. Su gesto insinuaba curiosidad y profunda admiración. Al cruzar miradas, sentí un escalofrío que me recorrió, como si la conexión fuera instantánea e irrepetible. «Tu obra es casi mágico», dijo con sinceridad, y para mi asombro, su elogio resonó profundamente.
era el tipo de comentario que en ese momento me dio una nueva perspectiva sobre el sentido de mi creación. Sin embargo, en ese instante de conexión, algo en su mirada me hizo cuestionar qué más podía significar para mí este viaje. A medida que la noche avanzaba y las conversaciones se multiplicaban, la revelación que había buscado con tantísimo fervor palpitaba en el aire. La pregunta seguía flotando en mi mente. Con cada nuevo conocedor que admiraba mis obras, ¿qué descubrimiento revelaría sobre mí mismo en el camino? La certeza había comenzado a tomar forma, pero lo desconocido aún aguardaba, con un eco poderoso que me instaba a mirar aún más allá de mis propios temores. El zumbido de la exposición se tornó en un susurro. Cada comentario, cada mirada, parecía como un destello iluminando zonas oscuras de mi mente. Comenzaba a entender que el arte no solo era una extensión de mi ser, sino una puerta hacia conexiones inesperadas. La magia de ese momento me sacudió, y sin darme cuenta, comencé a reflexionar sobre el profundo impacto que esta experiencia tendría en mi camino. A medida que la noche se desarrollaba, descubrí que los elogios, aunque gratificantes, también conllevaban una nueva presión. Las expectativas ajenas comenzaron a imbuir mi alma. ¿Era suficiente lo que estaba compartiendo? ¿Había algo más que debía mostrar o explorar en mi obra? Un torbellino de dudas se apoderó de mí nuevamente, pero esta vez con un matiz diferente. No era solo el miedo al juicio, sino la responsabilidad que derivaba de ser un puente entre mis experiencias y las de los demás. La conversación con la figura en particular, aquella persona que había dicho que mi obra era casi mágica, se repetía en mi cabeza. Era como si ella hubiera encarnado las voces de mis inseguridades, reflejando lo que había sentido a lo largo de mi recorrido, pero ampliando la posibilidad de un horizonte más vasto. Decidí que debía acercarme a ella, explorar la conexión más a fondo, y quizás obtener una visión más amplia sobre el propósito detrás de lo que había creado. Caminé entre los cuadros, observando a los visitantes sumidos en sus propias interpretaciones, y sentí que cada rostro agregado a la multitud traía una narración única, una historia que se entrelazaba con la mía. En un instante me encontré buscando a la mujer en la multitud, deseoso de una interacción que pudiera ofrecerme un nuevo marco de referencia sobre mi arte. Al localizarla al otro lado de la sala, comprendí que más que una crítica, anhelaba entender su perspectiva. Cuando finalmente me acerqué, su mirada captó la mía de inmediato. «Me alegra ver que volviste», dijo con una sonrisa cautivadora. El calidez de su presencia me impulsó a abrirme. Conforme intercambiamos palabras sobre la interpretación de mis obras, una chispa de curiosidad me llevó a preguntar, ¿por qué resonó tanto con usted mi trabajo? Porque hay una verdad en tu arte que se siente visceral. Nos recuerda lo que a menudo ocultamos, respondió. Y al oírla, una realización floreció en mi interior. Me di cuenta de que quizás no solo había un riesgo personal en compartir mi arte, sino también una oportunidad para dar voz a otros que luchan con sus propias verdades internas. Mientras la conversación se adentraba en un rincón de la vulnerabilidad, mis pensamientos comenzaron a ir más allá de mí mismo. La conexión con los demás me desafió a considerar el papel de un artista en un mundo que frecuentemente promovía la superficialidad. Pude ver cómo abrirme podría ayudar a otros a hacer lo mismo, y esa idea me llenó de un propósito renovador. Cuando nos despedimos, sentí un profundo alivio, como si un peso se hubiera levantado. Mi camino no solo sería una serie de exposiciones y logros personales, sino un viaje compartido de autenticidad. En ese instante, supe que debía llevar esta experiencia más allá de la noche, poner en práctica lo que había comenzado. Sin embargo, mientras me retiraba en busca de tranquilidad, una figura desconocida me interceptó. «¿Tienes un momento?», dijo con una voz grave. «Lo que estás haciendo es extraordinario, pero hay aspectos que deberías considerar más a fondo». La intriga se mezcló con una súbita inquietud, y comprendí que lo que venía podría alterar aún más la trayectoria que comenzaba a explorar. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué secretos podría revelar acerca de mi propio viaje artístico? La figura, un hombre de apariencia seria, se mantuvo firme frente a mí, y el aire se volvió denso con un sentido de anticipación. Sus ojos, profundos y observadores, parecían leer más allá de lo superficial,
como si entrelazaran mis emociones ocultas en una tela invisible. Su expresión no reflejaba ni juicio ni fanfarronería, solo un profundo conocimiento que me llenó de curiosidad. Mientras mi corazón latía un poco más rápido, comprendí que era un momento decisivo en mi viaje. «Me han hablado de ti», continuó, «y creo que puedes hacer más de lo que imaginas». En sus palabras sentí una chispa de posible autoridad. Sin embargo, la presión de la expectativa comenzaba a nublar mi mente. ¿Qué esperaba de mí este desconocido? Su mirada me instaba a escuchar, a dejar que sus palabras resonaran en el eco de mis dudas. «¿Quién eres?», cuestioné de manera casi instintiva, intentando ganar tiempo para asimilar la situación. «Soy un curador de arte», respondió con tranquilidad. «He estado observando tu trabajo y creo que hay una historia no contada en cada una de tus piezas. Pero para contarla realmente necesitas profundizar más en ti mismo». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, abriendo una compuerta de introspección que no había explorado completamente. Siempre había visto el arte como un reflejo personal, pero su afirmación me invitaba a cuestionar si realmente había sido un narrador fiel de mis propios sentimientos. «¿Cómo crees que debería hacerlo?», le pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba hacia un espacio más íntimo. Su mirada se ablandó, como si apreciara mi disposición a confrontar mis propias limitaciones. «Explora tu vulnerabilidad. Hazlo explícito en tu trabajo. No temas mostrar el dolor y la lucha. Es precisamente eso lo que conecta a las personas contigo», sugirió. Su consejo resonó dentro de mí, como si encendiera una bombilla que había permanecido apagada demasiado tiempo. Comenzaba a comprender que el riesgo era necesario para la autenticidad artística que deseaba alcanzar. Mientras lo escuchaba, mi mente divagó. Las obras que había creado en el pasado, muchas de las cuales trataban de historias superficiales o de luchas pasadas que no había abordado a fondo, ahora parecían pequeñas y vacías. La idea de sumergirme en un mar de emociones auténticas parecía aterradora, pero al mismo tiempo necesaria. ¿Y si no puedo encontrar esa profundidad?, pregunté, casi al borde de la desesperación. La inseguridad me envolvió, como una sombra sin forma, llena de posibilidades pero también de miedos latentes. «Siempre puedes encontrarlo, si estás dispuesto a ser honesto contigo mismo. Recuerda que el arte se trata de conexión. Si lo haces con honestidad, la audiencia te seguirá», respondió con seguridad. Esa simple idea de compromiso resonó con más fuerza en mí. El arte no era solo una plataforma para mostrar mis habilidades, sino una conexión profunda con el mundo. Nuestras palabras fueron interrumpidas por un murmullo lejano de risas y charlas, pero el espacio entre nosotros continuó llenándose de sentido. Antes de que me diera cuenta, ya no estaba solo en mi mente, sino que estaba en una búsqueda conjunta de significado. A veces, el primer paso es dejar de lado el miedo al fracaso. Tu próximo trabajo podría ser tu mejor obra si decides dejar que hable tu verdad, concluyó, dándome un fuerte apretón de mano como símbolo de compañerismo en este nuevo viaje que apenas comenzaba a vislumbrar. Mientras me alejaba, sintiendo el peso de sus palabras, la brisa fresca me chocó con claridad. La noche se sentía diferente, como si mis pies finalmente comenzaran a encontrar el camino. Pero pronto una inquietud reciente emergió. Si estaba dispuesto a exponer mi verdadera voz, ¿qué consecuencias podría traer eso a mi vida personal y profesional? La curiosidad por descubrirlo se transformó en un impulso que me llevó a la primera línea de mi propia historia. Cuando llegué a casa, una voz en mi interior murmuraba: «El verdadero desafío apenas ha comenzado», y en ese instante comprendí que debía prepararme para una exploración que podría cambiar mi rumbo de manera irrevocable. El tiempo transcurrió rápidamente desde la inauguración de la exposición, y a medida que los días pasaban, la experiencia se transformó en un hilo conductor que gobernaba cada aspecto de mi vida. La conexión con aquellos que se detuvieron a observar mi arte había profundizado mi entendimiento del propósito de mi existencia. En cada conversación, en cada mirada compartida, me sentía más vivo, más presente. La admiración que había recibido se convirtió en un catalizador. Decidí que no solo quería ser un artista, quería ser un narrador sincero de las luchas humanas. Mis lienzos, que antes eran meras representaciones de mi viaje, comenzaron a cobrar sentido más amplio. Sentí la necesidad de explorar los matices de la vulnerabilidad,
de abrir las puertas a la tristeza y a la esperanza, en un diálogo constante con el espectador. Acompañado de este nuevo impulso, volví a sentarme en mi estudio, donde los colores y las texturas ya no se sentían como una carga, sino como una voz propia que deseaba ser escuchada. Con cada trazo, comprendí que estaba atravesando mi propia transformación, una que resonaba más allá de mi persona. Estaba en el proceso de construir un legado emocional que contribuiría a otros. La exposición me había permitido dejar atrás la incertidumbre sobre cómo mi arte sería recibido. Sin embargo, el verdadero descubrimiento era que el arte, incluso en su forma más cruda, podía ser un refugio y un puente, un lugar donde las personas se resolvían en sus lágrimas y risas. Nada se sentía más valioso que la idea de que mis pinturas podían inspirar a otros a confrontar sus propias verdades ocultas. Un día, después de una sesión de pintura particularmente intensa, sentí la necesidad de comunicar esta transformación a Ana. Había sido un pilar fundamental en mi vida, aunque nuestras visiones a menudo habían estado en conflicto. Era el momento de expresar lo que había cambiado dentro de mí, y cómo podría abrir un nuevo espacio para ambas perspectivas. Organizamos un encuentro en el estudio para hablar sobre el futuro. Cuando ella llegó, había una energía palpable en el aire. La luz suave del atardecer iluminaba mis lienzos, y por un instante me sentí orgulloso del camino recorrido. Comenzamos a charlar, y mientras le contaba sobre mis últimas obras y cómo me habían ayudado a reconciliar mi pasado con el presente, su mirada se tornó cada vez más atenta. «Deseo mostrarte algo que ha ido surgiendo en mí», le dije, y con un susurro en mi voz, le compartí mi deseo de presentar una nueva serie de obras que plasmara las complejas emociones que exploraba. «Quiero que sepas que estoy listo para dar un paso más allá, y necesito que estés a mi lado en este proceso». Ana me escuchó en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Mi voz adquiría un tono más firme a medida que compartía mi visión. Hablé de cómo el arte había dejado de ser solo una forma de evasión, sino un medio para sanar, no solo para mí, sino también para aquellos que pudieran sentirse identificados. Este llamado al crecimiento resonó profundamente en mí. Era como si finalmente hubiera desnudado las heridas que teníamos entre nosotros. Con el tiempo, comenzamos a trabajar juntos nuevamente. Ana propuso la idea de que nuestro hogar se convirtiera en una galería interactiva. Quería que no solo se expusieran mis obras, sino que también se diera espacio para dialogar sobre ellas. Las noches de pintura se transformaron en noches de conversación, y la energía creativa fluyó como nunca antes. Finalmente, nuestras visiones comenzaron a entrelazarse, desdibujando las líneas que una vez las separaron. Al anunciar la nueva exposición conjunta, la sensación de libertad que me invadía era indescriptible. No solo había encontrado mi voz, sino que también había descubierto un nuevo camino para construir puentes en lugar de murallas. La exposición fue un éxito sin precedentes. La casa, el refugio donde tantas memorias habían sido forjadas, se convirtió en un lugar de encuentro donde el arte y la emoción convergían. Las historias de los visitantes se unían en una sinfonía de experiencias compartidas. A medida que el evento avanzaba, sentí como las antiguas tensiones con Ana se desvanecían en el aire. Habíamos aprendido que la comunicación y el respeto mutuo eran claves para navegar por nuestras diferencias. Allí, en medio de mis obras, rodeado de amigos, familia y admiradores, comprendí que había pasado de ser un hombre paralizado por el miedo a ser un artista empoderado, que encontró fuerza tanto en su verdad como en las conexiones que estableció. Finalmente, aquel lugar que antes estaba a punto de convertirse en una despedida, se transformó en un símbolo de renacimiento. Mi hogar, una vez más, se llenaba de risas, recuerdos y la paleta vibrante de la vida misma. Y en ese instante, con un lienzo en la mano y un futuro radiante ante mí, supe que había logrado algo extraordinario. Conquisté no solo mi arte, sino también mis propias inseguridades. El camino apenas comenzaba. Con cada nuevo proyecto veía la oportunidad de seguir explorando mi interior, de resonar con otros y de construir conexiones genuinas. Había logrado transformar mi vida a través del arte y en el proceso encontré un propósito renovado. Estaba listo para continuar. No esperen ni un segundo más.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre estos giros inesperados. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.